muchísimas gracias como siempre por prestarnos este poquito de tiempo. Algunos ya sé que me conocéis, otros no, pero será el comienzo de una larga amistad. Mi nombre es Marcos González, soy el responsable de Ingeniería y Proyectos de Baelsys, así como el responsable también de las formaciones. Hoy estamos aquí para realizar una sesión sobre la última solución que hemos sacado al mercado en protección perimetral y que se llama Deepwall. Durante la sesión, como tampoco es que seamos muchísimos, sentiros libres, por favor, de activar el micro, preguntáis cualquier duda, algo que no haya quedado claro y demás, sin problema, ¿vale? No tengáis ningún reparo en ello. Durante la sesión vamos a ver los fundamentos de V4, también sobre todo a nivel de hardware y de software. Vamos a ver lo que sería una configuración inicial de un equipo nuestro. En este caso es independiente de la solución que se esté utilizando, si es la tradicional o es la última de Deepwall. Bien. Luego, por último, ya entramos en la parte de meternos un poquito en faena con las dos patas fundamentales que, desde nuestro punto de vista, debería tener un sistema de analítica de vídeo profesional. Que en este caso, la primera de ellas es qué es lo que es capaz de hacer el sistema a nivel de acciones autónomas, ¿vale? Cómo se configuran y, además, cómo se pueden programar de manera horaria. Y luego, por último, ya lo que todo el mundo entiende con configuración de un sistema de analítica es precisamente esto, decirle al sistema cómo se tiene que configurar para qué es lo que queremos detectar, cómo y, por supuesto, qué queremos hacer después de que se haya producido esa detección. Bien, en cuanto a los fundamentos de V4, mencionar que utilizamos estos dos tipos de hardware. De hecho, tengo que actualizar esta diapositiva porque específicamente para la solución de Deepwall no utilizamos el equipo NUC tradicional que venimos utilizando en la analítica tradicional, sino que utilizamos un equipo ruggerizado que está teniendo muchísimo mejor resultado con esta última solución, ¿vale? En el equipo compacto, eso sí que no cambia, llegamos hasta 8 canales en resolución 720 y también hasta 8 canales en térmico, ¿vale? Luego lo veremos. Y en el servidor llegamos hasta 12 canales. ¿En qué tipo de instalaciones, digamos, se puede utilizar cada uno de ellos? Bueno, pues el equipo compacto, sobre todo, viene muy bien para instalaciones que pueden ser más pequeñitas o incluso, bueno, también para 8 canales ya puede ser una instalación más interesante, ¿sabes? No tiene por qué ser tan pequeña. Lo que también nos puede, digamos, diferenciar un tipo de instalación u otra es también tener en cuenta el factor de consumo que puede tener el dispositivo dentro de la instalación y el tamaño. Es decir, si no tenemos un equipo que sea necesariamente grande y lo podemos poner detrás de una televisión, dentro de un armario o lo que sea, pues mejor. Ya no es necesario disponer de un armario enracado, aunque sea más pequeño o más grande, no hace falta. Bien. Sin embargo, luego ya tenemos el equipo más grande, que es el servidor. Puede ser en formato rack o en formato torre, que ahí ya sí, el tipo de instalaciones para el que va dirigido son las instalaciones más profesionales, más industriales o más grandes. Bien, ya no hace falta que sea más, digamos, un entorno industrial, sino también por número de canales. En este caso, el rendimiento y la eficiencia de este dispositivo nos permite llegar hasta 12 canales en una sola unidad de rack. Comentar también que vamos con siempre las primeras marcas de componentes, de equipos, porque gracias a eso tenemos una vida útil del dispositivo más estable. En cuanto al hardware específico, hay que comentar que nosotros no utilizamos ningún tipo de aceleración hardware, tipo gráficas dedicadas, ni Intel StreamVideos, ni nada por el estilo, para poder hacer funcionar esta solución que tenemos, que es basada en Deep Learning, ¿vale? Al contrario que otros fabricantes. En cuanto a los elementos software,
hay que comentar lo siguiente. Nosotros nos basamos en una distribución Linux modificada y gracias a esto nos permite reducir al máximo los procesos que en realidad no nos hacen ninguna falta para un equipo destinado a analítica de vídeo y conseguimos aprovechar la máxima potencia de los dispositivos para lo que realmente nos interesa, que son, en este caso, la videoanalítica, ¿vale? El procesamiento de las imágenes y también la comunicación, ya no solo de los procesos internos, sino también de la propia comunicación hacia el exterior a la hora de comunicar todo el tema de los eventos y las alarmas. ¿Por qué utilizamos Linux también? Bueno, pues por estas 4 palabras clave, a nuestro entender, que nos permiten tener una cierta ventaja a la hora de, sobre todo, la seguridad dentro del propio dispositivo. En este caso hablamos de robustez. La robustez del sistema para nosotros como fabricante es imprescindible. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado os decimos que en un equipo compacto, como hemos hablado ahora mismo, llegamos hasta 8 canales, no es factible para nosotros que a la hora de añadir el quinto canal el equipo no vaya fluido, ¿vale? Es decir, necesitamos una respuesta robusta, necesitamos saber que el equipo va a reaccionar siempre de la misma manera. Luego, por otro lado, tenemos el apartado de la seguridad. Al basarnos en Linux directamente, en un sistema de 64 bits, estamos hablando ya que toda la parte de virus hechos para Windows no las quitamos. Bien, hace unos años el tema de WannaCry pues dejó inutilizados un montón de dispositivos y entre otros dispositivos fueron grabadores, sistemas de analítica y demás, que por suerte o por desgracia en ese momento pues pilló que estaban utilizando un sistema operativo Windows y les cogieron. Y les cogieron, ni más ni menos. ¿Vale? Esa es la desventaja de trabajar con Windows, por ejemplo. Luego en el apartado de la seguridad también hay que tener en cuenta una cosa. En esa parte, nosotros, aparte del firewall que podemos tener directamente incorporado en el equipo, podemos capar el acceso a determinadas IPs. Es decir, solo por determinadas IPs vas a poder tener acceso a nuestro equipo. Y ya no solo eso, sino que también a bajo nivel podemos capar la dirección MAC. En cuanto a la fiabilidad, hombre, si estamos hablando que la seguridad perimetral de una instalación de nuestro cliente se la vamos a dejar en manos de un sistema, ¿vale? De una máquina, que al fin y al cabo las máquinas son tontas, ¿vale? Nuestro trabajo es intentar que esas máquinas pues no sean tan tontas y que tengan ese comportamiento más autónomo. Bueno, pues necesitamos que estos dispositivos realmente puedan estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Hemos tenido casos, bastantes, de hecho, que el mantenimiento en un equipo nuestro puede ser mínimo. Mínimo me refiero a que llega el responsable técnico de la instalación a hacer la ronda habitual, llega, mira, comprueba, ve que funciona, ve que todavía está vivo, perfecto, ya se puede ir. Es decir, no necesita más mantenimiento. Eso sí, eso no quita que luego el tema del mantenimiento de la propia configuración de la analítica se tenga que realizar. Y luego la eficiencia. Al utilizar Linux podemos gestionar muchísimo mejor todos los recursos del sistema y llevar toda la potencia de lo que es el hardware a lo que hemos hablado antes, que realmente nos interesa, que es el procesamiento de la imagen. El acceso a nuestros equipos siempre es por navegador web, no necesitamos instalar ningún tipo de ActiveX, siempre recomendamos las últimas versiones de Firefox o Chrome. En nuestro caso, el navegador el Internet Explorer no lo soportamos, con lo cual, si en algún momento abrís el Internet Explorer y accedéis a nuestro equipo, que sepáis que alguna configuración no se va a ver reflejada o vais a, no vais a tener algún tipo de problema a la hora de visualizarlo o lo sea, precisamente por eso, porque no lo soportamos. No necesitamos no necesitamos instalar ningún acceso remoto tipo TeamViewer, AnyDesk ni nada por el estilo. También por razones de seguridad, ¿vale? Está más que demostrado. Simplemente con configurar la IP, el nateo de puertos en el router o incluso si no hay IP fija, con utilizar el DIN DNS,
sería más que suficiente para poder acceder al equipo en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿vale? Desde cualquier dispositivo. Bien, gracias a la configuración de hardware y software, os podemos ofrecer entre las soluciones que tenemos, ya no solo la analítica tradicional, sino también esta solución que es DeepWall. Bien, con esta solución llegamos a unas distancias que son las que veis en pantalla, y aquí no quiero que no quiero que os quedéis con toda la tabla en sí, sino con una idea principal. Esta idea principal se basa en que las distancias que veis en pantalla están sacadas, lo primero, con óptica de 12 milímetros y lo segundo, con fórmulas de óptica. Estas fórmulas de óptica lo que hacen es darte una distancia a la que se supone, de manera teórica, vas a poder alcanzar un objetivo. Bien, las fórmulas, las matemáticas y todo esto son cosas exactas hasta que se demuestra lo contrario, pero el mundo real, por suerte o por desgracia, no lo es. Con lo cual, hay que ver muy bien, sobre todo es el kit de la cuestión, que cuando un fabricante diga a qué distancias se están llegando, lo primero que hay que preguntarse es bajo qué condiciones. Y eso es súper importante. Porque, por ejemplo, yo no sé cuántos de vosotros medís 1,80, pero yo no, ¿vale? Este no es mi caso. Entonces, a mí no me sirve que yo os diga que en DeepWall se puede detectar a una persona a 145 metros. Porque a mí, por ejemplo, no se me detectaría. Bien, cuando otros fabricantes dicen que llegan a unas distancias desorbitadas, haceros esa pregunta. ¿Por qué? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué pasa con las oclusiones? ¿Qué pasa con el contraste? ¿Vale? Etc, etc, etc. Sin embargo, nosotros desde Baelsys intentamos siempre recomendar que para hacer una idea preliminar de las distancias a las que podemos llegar, nos basemos en estas dos columnas de aquí. ¿Por qué? Porque ya son distancias o ya son situaciones más cercanas a la realidad. En este caso, no todo el mundo mide 1,80, pero ahora, por suerte, ya sí es mi caso, ya muchos medimos, sí, más de 1,50, ¿vale? 1,50 o más. Con lo cual, esta columna ya aplicaría a un entorno muchísimo más real. Ahora bien, no todas las intrusiones se pueden realizar de manera que la persona vaya de pie, con lo cual también podemos tener en cuenta que las distancias máximas a las que podemos llegar son aproximadamente de 73 metros, teniendo en cuenta que la persona va agachada, reptando a cuatro patas y demás, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta de esta tabla es que la resolución del análisis es la resolución a la que realmente está trabajando el análisis. Es decir, DeepWall está trabajando en espectro visible a un máximo de 720p en tiempo real, ¿vale? Eso quiere decir que el stream secundario del dispositivo de vídeo lo ajustamos a 720p para que nos llegue aquí a DeepWall y DeepWall pueda trabajar en condiciones con esa resolución. En térmico, llegamos hasta 640 por 512 por ser el sensor más grande en térmico que se está comercializando. ¿Los habrá mayores? Sí, pero estamos hablando de tamaños del sensor que normalmente se utilizan en soluciones de protección perimetral. El espectro de imagen, como veis, nos es indistinto trabajar en visible que trabajar en térmico. Cada una tiene sus peculiaridades. Y luego el canal máximo, el número de canales máximo al que podemos llegar, también es indistinto si trabajamos en visible o en térmico. Bien, en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial, hay que comentar un par de cositas a la hora de ver qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que nos intentan realmente vender. La tecnología de Deep Learning lleva aproximadamente unos 10 años en desarrollo en el apartado académico, y en el apartado profesional y más encaminado a lo que nos ocupa, que es la seguridad perimetral, lleva pues un par de años o 3. ¿Qué pasa con este tipo de sistemas? Que aquellos dispositivos normalmente de vídeo, cámaras, grabadores, que presumen de tener esa tecnología dentro de su propio hardware, ya embebido, desde nuestro punto de vista, creo que no es lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, bueno, probado,
digamos, definido, ¿vale? Y diseñado como para realmente suponer una solución profesional, ¿vale? Y no solo eso, sino orientada a la seguridad perimetral. ¿Por qué? Porque la detección de este tipo de dispositivos depende muy directamente de cómo se haya entrenado ese modelo. Es decir, si tú le presentas 1.000.000 de imágenes de cómo es una persona, otro 1.000.000 de imágenes de cómo es un coche y otro 1.000.000 de imágenes de cómo es un perro, tú a la siguiente vez que le dices al sistema, oye, ¿qué ves aquí? Y le muestras una persona, te dice, eso es una persona. Digo, vale, perfecto. Le muestras un coche y te dice, eso es un coche. Bien. Pero ¿qué pasa si le muestras un caballo? O una oveja. O una persona a 4 patas. ¿Qué pasa ahí? ¿El sistema va a saber lo que es? ¿No lo sabe? ¿Qué reacción tiene el sistema? O en vez de ejemplos tan drásticos, por ejemplo, en vez de presentarle un coche, preséntale una moto. O un camión. O una furgoneta. ¿Qué pasa en esos casos? O sin ir a tantas florituras, ¿qué pasa si simplemente aparece una persona con un paraguas? O una persona con una oclusión parcial. Que si el sistema no es capaz de reconocer qué es eso, el sistema no te va a dar ningún tipo de información. Y si no te da ese tipo de información, el sistema es engañable. Si el sistema es engañable, no lo podemos utilizar como una solución robusta y profesional para sistemas de seguridad en el perímetro. ¿Vale? Porque estaríamos jugándonosla a lo mejor sí o a lo mejor no. ¿Vale? Gracias a esta necesidad que tiene el mercado, nosotros hemos diseñado específicamente DeepWall. DeepWall, cuando el resto de fabricantes, digamos que su mejor baza es aplicar ese, digamos, ese concepto de que tienen una tecnología de inteligencia artificial dentro del propio sistema, vale, me parece bien, me parece un logro, todo tiene que mejorar, pero donde el resto va con una sola tecnología, nosotros vamos con 3 tecnologías de inteligencia artificial aplicada. También es cierto que nuestro sistema es un sistema determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema va a tener siempre el mismo tipo de respuesta ante el mismo estímulo. Otros sistemas pueden ser sistemas indeterminados que a lo mejor hoy no te han detectado, pero por la noche aprenden y dicen, vale, mañana ya sé cómo reaccionar. Vuelves a pasar de la misma forma delante de la cámara y te dicen, va, ahí estás. Perfecto. Pero ¿y si pasas de otra forma? A lo mejor el sistema no sabe qué eres o cómo eres o lo que sea. Entonces el sistema vuelve a no tener una respuesta porque no te ha detectado. Bien. Mientras que con nuestro sistema sí es cierto que si te detecta, sabemos que siempre bajo ciertas condiciones te va a estar detectando y si no te detecta, vamos a saber por qué. Por temas de distancias, por tema de tiempo de permanencia en la zona, por falta de contraste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que son todas esas cositas pequeñas, esos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de poder realizar un diseño de la instalación lo suficientemente bueno como para que la analítica no tenga esos cuellos de botella y no tenga ese deterioro en el comportamiento. Vamos a la primera tecnología, WallNet. WallNet es nuestro sistema neuronal que está específicamente diseñado para protección perimetral. Y este sistema se basa en el reconocimiento morfológico de lo que se está moviendo. Bien, y ahora veremos en qué consiste todo esto. Luego tenemos la tecnología del Smart Zone. Esta parte lo que nos hace es que va a adaptar de manera inteligente, digamos, la respuesta de la analítica en función de la actividad de la escena. Y todo va a ser a nivel de evento, con lo cual la combinación entre WallNet más el Smart Zone, imaginaos la capacidad de reducción de alarmas, de falsas alarmas, mejor dicho, que ya vamos a poder empezar a tener. Y luego ya tenemos Wave Cancel. Wave Cancel es una tecnología que está diseñada específicamente para reducir
esas activaciones, ya no solo porque la detección se realice de manera local, es decir, que puede ser algo que se está moviendo aquí simplemente, sino que ya diferenciamos que no se está desplazando. Más allá de eso, también podemos diferenciar si lo que se está moviendo es vegetación pura y dura, ¿vale? Si son plantas. Por otra parte, ya tenemos Autoscale. Autoscale lo que nos va a permitir es que vamos a poder diferenciar muchísimo mejor los tamaños a base del propio sistema en plano primero y en plano posterior. Y luego, por último, tenemos Dynalight. Dynalight es una tecnología patentada que lo que nos hace es reducir esas falsas alarmas por esos dichosos cambios de luz, esos cambios de intensidad de manera local o de manera global en toda la imagen. Wallnet lo que nos va a hacer es permitir tener 4 categorías gracias a a ese reconocimiento morfológico. Es decir, vamos a poder diferenciar personas, vehículos, animales, que es lo mismo que elemento no sospechoso, y también vamos a tener en cuenta elementos sospechosos. ¿Qué es un elemento sospechoso? Bien, un elemento sospechoso es todo aquello que el sistema no tenga esa información morfológica suficiente como para saber si es una persona, si es un vehículo o si es un animal, debido a falta de contraste, oclusiones o cualquier otra cosa. Pero el sistema sabe que no debe estar eso ahí. El sistema a lo mejor no sabe qué es una persona, ¿vale? A lo mejor porque está muy lejos o lo que sea, pero sabe que no debería estar ahí, con lo cual lo va a tratar como sospechoso. Trabajamos en largas distancias, como ya hemos visto en la tabla de distancias, funcionamos tanto en térmico como en visible y lo mejor de todo es que el sistema no está diseñado solo para que sea más fácil y más llevadero la configuración, sino también para facilitar el trabajo de los operadores de CRA. En este caso, a los operadores de CRA les llegaría el evento con toda la información posible de la descripción de ese evento. Es decir, ya no solo que se ha realizado una detección en una zona, sino también dentro podría venir que lo que ha hecho esa detección es un vehículo, una persona o un elemento sospechoso. Gracias a eso, en la CRA se van a poder priorizar ese tipo de señales y poder dar una mejor respuesta con mejores tiempos y mejores protocolos de actuación que si no se tuviese esa información. Además de esa información en texto, evidentemente siempre se va a adjuntar el clip de vídeo asociado, reduciendo muchísimo el tiempo de vídeo verificación por parte del operador. Como vemos, diferenciamos, gracias al reconocimiento morfológico, personas de elementos no sospechosos, trabajamos a largas distancias, es decir, esta cámara con óptica de 12 milímetros, aquí este manchurrón de píxeles dice que es una persona cuando está a unos 140, 130, 140 metros de distancia. Bien, este vídeo es un vídeo resumen, gracias a que utilizamos algoritmos de Deep Learning, diferenciamos las personas, los vehículos, los elementos sospechosos, como ya hemos comentado. Luego, por otra parte, en cuanto aquí lo veis, pasa de S a P, es decir, cuando ya el sistema tiene la suficiente información, pasa de sospechoso a persona. Aquí vamos a ver cómo sistemas que presumen de tener inteligencia artificial pueden detectar aquí que esto es un vehículo, esto es una moto. A mí eso me parece muy bien, pero no me da información realmente útil. Si por lo que sea entra un objeto nuevo en escena y los dispositivos estos no saben lo que son, no va a haber reacción. No así con nuestro sistema. Y aquí por último vemos cómo se comporta el sistema ante elementos no sospechosos, es decir, animales. También me gustaría que viéramos el tema de las oclusiones. Cuando una persona puede ir prácticamente ocluida, aquí vemos que aunque vaya detrás de un paraguas, que solo se le vea un poquito las piernas, vemos que se detecta como persona. Aquí vuelve a hacer un recorrido hacia el otro lado y consideramos que este poder de detección y sobre todo de categorización es muy importante a la hora de poder eliminar esas falsas alarmas y también poder filtrar muchísimo mejor a aquellas personas que quieran hacer una intrusión de manera ocluida.
bien, gracias a nuestro sistema, vaya ocluida con un paraguas o con cajas o lo que sea, nos va a ser posible el detectarlo siempre que haya algún punto de referencia. Gracias a WorldNet vamos a poder configurar 3 niveles distintos de alerta. Tenemos nivel de alerta roja, nivel de alerta amarilla y nivel de alerta verde. Nivel de alerta roja es que cualquier cosa que se mueva dentro de la zona me va a poder generar alarma. Alerta amarilla, solo personas, vehículos y cualquier elemento sospechoso. Y alerta verde es que solo y únicamente personas y o vehículos me pueden generar alarma. Además de esta configuración, se pueden definir los tamaños, los tiempos mínimos, los avisos que se generan y el objetivo de la detección. Pero cuidado, esto no es a nivel de canal, esto no es a nivel de zona, es a nivel de regla dentro de cada zona. Y volviendo a una de las características nuestras, podemos definir tantas reglas dentro de cada zona como nos sea necesario para cubrir esa configuración de la instalación. Bien, aplicando el conocimiento también humano, se puede ver que cualquier persona o vehículo realmente pueden generar una alarma, con lo cual todos los niveles van a tener en cuenta estos objetivos como realmente detecciones reales. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos a una instalación que puede tener un animal por ahí en la parcela o lo que sea y lo que nos interesa realmente es no tener falsas alarmas debido a los animales. Bueno, pues conjugando el nivel amarillo con el nivel verde, podemos quitarnos en la parte de los animales, pero seguimos teniendo un comportamiento con incluso elementos sospechosos y no sospechosos, ¿vale? Que podemos ajustar a las necesidades de la instalación. Si vamos a un entorno más crítico, bueno, pues lo más seguro es que ahí juguemos con, perdón, el nivel rojo y el nivel amarillo. El Smart Zone. El Smart Zone lo que nos va a hacer es, bien, si tengo este elemento detectado aquí, ya te lo detecto como sospechoso y en vez de estar bombardeando constantemente al centro de control, la CRA o lo que haya detrás, va a modificar su comportamiento y lo toma como no sospechoso. Este efecto lo hace con cualquier, digamos, con cualquier detección que pueda pasar de sospechoso a no sospechoso. Todo esto lo hace gracias a, digamos, el histórico que puede tener por evento, ¿vale? Por evento. Es decir, que en algún momento, si viene otro estímulo nuevo, un estímulo nuevo, por ejemplo, que entra una persona o cualquier otra cosa que también puede ser sospechoso a no sospechoso, se va a detectar con la misma fiabilidad y con la misma robustez. ¿Por qué? Porque no se reduce el nivel de detección a nivel de canal. Ni a nivel de canal, ni a nivel de escena, ni a nivel de zona, ni nada por el estilo. No se reduce el nivel de detección. ¿Vale? Bien, el rendimiento esperado, la reducción de carga del operador es superior al 99%, como vemos aquí. La reducción de falsas alarmas está en torno al 90-99% y la probabilidad de detección es superior al 99%. Bien, ¿algo que queráis comentar hasta ahora? No. Perfecto. Voy a ver si alguien ha escrito por el chat, que eso es otra. No, nadie ha escrito por el chat. Me parece bien. Seguimos. Marcos, yo te quería Sí. preguntar, lo de las cámaras ópticas, las cámaras térmicas, pones una resolución de 600 por 480. Nosotros normalmente con las cámaras térmicas trabajamos unas resoluciones de 400 por 300. ¿Eso afectaría? Vale, el tema de la resolución de 400 por 300 afectaría a realmente hasta qué punto vas a poder llegar con, digamos, con las características de clasificar lo que realmente se está viendo dentro de la escena. Es decir, con 400 por 300 vas a poder detectar, sí, pero realmente cuando el sistema va a poder diferenciar
Si lo que se está moviendo es un elefante o es una persona, ¿vale? En vez de estar detectándolo a 70 metros, vas a tener que detectarlo a 30. Reducimos las distancias, la tabla de distancias que tú estás ahí. A Habías ver, hecho. claro, esas tablas de distancia son de detección, no de categorización. Cuidado. Esas tablas se pueden aplicar al nivel de alerta roja, ¿vale? Es decir, seguimos con los niveles de distancias de DT Plus, por ejemplo, ¿vale? Son las mismas distancias. ¿Por qué? Porque el nivel de detección es el mismo, sí que es cierto que no estrictamente no es el mismo, lo hemos mejorado, pero bueno, en términos generales podemos decir que es similar. Lo que sí que cambia es, por ejemplo, si tenemos la distancia de 100 metros, ¿vale? 110 metros en visible, hombre, a 110 metros, si una persona se mueve, no es mayor de 5 por 7 píxeles, que es nuestro mínimo, ¿vale? En ese caso, el sistema es un manchurrón, no es más. Entonces ahí el sistema no va a saber si es un vehículo o es una persona, te lo va a tomar como sospechoso. Ahora ya te vienes a distancias, pues 50, 70 metros y ahí ya sí que te puede decir, vale, pues es una persona o es un elefante. ¿Vale? Ahí sí, ahí sí. El reducir la densidad de píxel lo que te hace precisamente es acortar esa distancia en la que realmente puedes aplicar la clasificación de esa detección, si es una persona, si es un vehículo o si es un animal. ¿Vale? Soy Jaime. Una cuestión. ¿Cómo se comporta el sistema con los típicos charcos grandes que se modifican en el tiempo? Quiero decir, norte, zona de País Vasco, llueve Sí, muchísimo. sí. Entonces, he visto que Wayzone trabaja muy bien con la parte de árboles, Sí, sistemas fijos, pero el tema este, ¿cómo trabajas? Porque hemos montado análisis con DT en estos escenarios y no te voy a decir que no se haya podido, pero sí es cierto que no se ha podido cubrir todas las expectativas. vale. En esos casos, con la analítica tradicional, la mejor solución es tirar de dependencias, ¿vale? Pero bueno, al margen de eso, DeepWall, por ejemplo, ahora lo veremos, hay una variable en la configuración de canal que es la confianza en el reconocimiento, ¿vale? Es decir, cuánto de seguro tiene que estar el sistema para que lo que esté viendo te lo ponga como persona o como vehículo o lo que sea. Bien. En ese caso, en cámaras o incluso en configuraciones de, por ejemplo, invierno-verano, ¿vale? Que también se pueden realizar, tú ahí puedes decir que tenga una confianza pues más grande en función de tus necesidades. A la hora de tomar por ejemplo, un charco, lo más lógico, lo más normal, lo que hemos estado viendo en base a todo este tiempo que ya llevamos configurando, es que lo toma como elemento sospechoso, ¿vale? Hay veces pues que se puede confundir el sistema y puede ponerlo como vehículo, por ejemplo, pero normalmente ya lo tira todo a sospechoso, ¿vale? El tema de los charcos y todo eso lo tira a sospechoso. Con lo cual, eh, si tú defines una zona en el suelo, por ejemplo, en el interior de la instalación, por ejemplo, un huerto solar, eh, lo pones como alerta verde, no vas a tener ese problema, porque solo personas y o vehículos te van a dar esa alerta, más la configuración de tamaños, etcétera. Lo más normal en instalaciones tipo huerto solar y demás es hacer un salto de valla, ¿vale? Es hacer una configuración de salto de valla que no es ni más ni menos que una dependencia. Alerta amarilla para la valla, alerta amarilla para suelo, más alerta verde en el suelo. Bien, con lo cual, cualquier elemento sospechoso que vaya de fuera a adentro, me lo cazas. Y cualquier cosa que sea persona o vehículo dentro, lo que es realmente dentro, y teniendo más tiempo y demás, pues ahí también me lo cazas. Con lo cual, el tema de la vegetación, la hierba, las sombras, los charcos, etcétera, 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 te lo reduces un montón. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Más dudas? ¿He respondido bien?
Seguimos. Bien, ha respondido muy bien. Dale para adelante. Gracias. Vale. Bien, configuración inicial. Para mí, el flujo más lógico, digamos, aparte de llevar ya el equipo con la IP cambiada, ¿vale? Para poder coger y conectar y trabajar, es lo primero, registrar los canales de vídeo para saber si todas las IPs están accesibles y demás. Podemos añadirlo a través de la propia cámara o a través del grabador. Nosotros siempre recomendamos a través del grabador porque también podemos ahorrar ancho de banda en la instalación. Podemos también agregar a través de rango de IP. Pero bueno, una vez añadidos los dispositivos, los canales, tendríamos aquí la lista. Si tenemos una solución vertical, por ejemplo, pues tenemos que apagar el canal y editar precisamente el motor de analítica que se va a utilizar en ese caso. En vez de ser DeepWall, pues a lo mejor tenemos también un canal de LPR y queremos utilizar la analítica de gestión de matrículas, por ejemplo, ¿vale? Una vez añadidos los canales necesarios, se intenta activar el estado. Este estado lo que va a hacer es iniciar la recepción del stream. Si hay cualquier error, va a aparecer una ventanita en la que nos dirá que ha habido algún error y hay dos botones, aceptar y detalles. Si no nos importa que haya fallado algo, le damos a aceptar. Si nos importa y queremos ver por qué, le damos a detalles. Luego tenemos la capacidad de activar o desactivar la detección, es decir, la analítica, activar o desactivar la grabación continua, configuración del análisis y configuración de lo que es el propio los ficheros de vídeo. Bien. La grabación continua no sustituye en ningún momento un grabador, sino que directamente lo que hace es que nos sirve como herramienta a la hora de diagnosticar por qué se ha detectado algo o por qué no. Es decir, en la configuración inicial, a la hora de hacer las pruebas iniciales, también vamos a activar la grabación continua y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha detectado? ¿Por qué tal? Que me he definido los tamaños muy grandes o el tiempo muy grande o que no he definido la zona por donde realmente está pasando mi compañero, ¿vale? Ese tipo de situaciones. Vamos a poder definir también particiones del sistema. ¿Qué son las particiones del sistema? Son grupos de cámaras que se van a comportar de manera independiente en función de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, configuración de anillos, por ejemplo, anillos de perímetros de seguridad, pues podemos hacer diversos grupos. El primero el más grande, luego el siguiente, o, por ejemplo, configuración modo día, modo noche, porque nosotros vamos a poder añadir tantos canales como queramos al equipo. Bien, todos los que queramos. Ahora bien, el límite de los canales activados simultáneamente me lo va a dar el número de licencias que tengo en el equipo. Con lo cual, si tengo la necesidad de hacer una configuración modo día, modo noche o modo verano, modo invierno, ¿vale? Voy a activar solo el grupo de cámaras que realmente me intervienen en ese momento. Luego también vamos a poder registrar otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, los PTZ, ya no solo para preposicionarlos en un preset determinado, sino también para poder utilizarlos como canal de evidencia. En ninguno de los dos casos se consume una licencia adicional. Y luego también tenemos los módulos de entrada-salida. ¿Para qué? Para poder hacer uso de precisamente sus entradas y sus salidas y poder hacer que el propio sistema, tenga un comportamiento autónomo y pueda comunicarse con las salidas de relé y llegue a la centralita de la alarma a través de la PGM, abra o cierre barreras, encienda sorpresivos, lo que sea. Como siempre, en la configuración inicial estaremos a vuestro lado para lo que necesitéis y no hace falta que nos deis vuestro usuario administrador. Habilitáis este usuario de soporte y nosotros vamos a poder entrar al equipo, como hemos dicho antes, por IP y puerto. Que no es posible porque todavía no está el DNS o no está la IP pública ni el puerto ni nada definido, no hay problema. Utilizamos esta parte de aquí de utilizar la conexión con el soporte de Baelsys y
automáticamente se crearía esa conexión con el equipo a través del puerto 80 y a través del puerto SSH. Y si en algún momento necesitáis utilizar esta conexión túnel, podréis acceder a un dispositivo si no habéis cambiado el puerto 80 del HTTP para poder configurar el web service. Por ejemplo, el módulo de entradas-salidas que va por IP, si no cambiáis el puerto 80 del HTTP, vosotros vais a poder hacer un túnel desde aquí. Y gracias a eso se os va a generar una dirección y vais a poder entrar al web service sin necesidad de abrir un puerto específico en la instalación para ese dispositivo en cuestión. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la configuración inicial. Nosotros nos vamos aquí a la parte de la configuración dentro del equipo. Lo voy a poner un poquito más grande. Lo primero de todo, vamos a red, cambiamos la red. Aquí también podemos hacer un test de conectividad. Y esto es lo que os he dicho de las IPs autorizadas. Una vez hecho eso, usuarios. Todos los usuarios tienen que tener su propio, o sea, todas las personas físicas tienen que tener su usuario. Porque si no, luego hay problemas de, no, es que hay 7 personas y algo se ha desconfigurado, pero nadie ha sido y todos entran con el admin. Malo. Siempre. Vale. Una vez visto eso, tenemos también los módulos de entrada-salida, que lo hemos visto, de tipo Modbus, USB, o también los grabadores Dahua o Hikvision y Hyundai, que también podemos hacer uso de ellos. Seleccionamos el modo que sea, definimos el dispositivo, entradas, salidas y qué hacer en caso de conexión o desconexión. Dispositivos PTZ también los tenemos aquí. Y en este caso podemos trabajar con Dahua o con Hikvision, ¿vale? Pero no pueden convivir los dos ecosistemas. Tenemos esto por aquí, las particiones del sistema, pues aquí lo tenemos, por ejemplo, lo añadimos y activando o desactivando, pues se activaría tanto la recepción del stream como la analítica. Una vez hecho eso, ya lo que nos quedaría sería la parte, aquí al menos de la configuración de soporte, nos habilitáis el usuario de soporte y cada vez que queráis activarlo o desactivarlo, cambiará la contraseña. ¿Vale? A la hora de añadir canales, los nombres lo más descriptivo posible, dirección IP, el puerto, usuario y contraseña, y aquí definimos que queremos agregar una cámara, seleccionamos el fabricante. Que queremos agregar el grabador, seleccionamos el fabricante. Que no encontramos el fabricante, lo ponemos en manual y picamos aquí nosotros mismos el path RTSP que nos diga el fabricante en cuestión. ¿Vale? Si en vez de por RTSP vamos por HTTP, también lo podemos configurar. Bien, meteríamos aquí el path HTTP y agregaríamos el canal. ¿Vale? ¿Algo que queráis comentar? Vale, perfecto. Pues seguimos. Bien, ahora ya empezamos a, digamos, la recta final, ¿vale? Los protocolos de actuación y programación. ¿Qué es lo que el sistema es capaz de hacer en base a un estímulo nuevo? Ese estímulo puede venir a través de un sensor externo o a través de la propia detección, ¿vale? De la analítica. Entonces, el propio sistema va a poder realizar protocolos propios del sistema, tales como encender o apagar cámaras, analítica, particiones del sistema, ¿vale? También activar o desactivar la grabación continua, etc. ¿Protocolos de entrada-salida? Pues básicamente son protocolos que tienen que ver con la entrada de información al sistema y con la salida de información desde el sistema. Por ejemplo, hacer uso de entradas-salidas,
también hacer uso del envío por XML o por HTTP, ¿vale? Ese tipo de protocolos de comunicación entre la salida lo tenemos. Otros protocolos de integraciones son aquellos que necesitan configurar ese servidor, ¿vale? Ese servicio externo, como por ejemplo el envío de SMS, el envío de email o el envío de HTTP también, por ejemplo, ¿vale? Luego, en la categoría de otros protocolos, realmente lo que vamos a poder agrupar son otra serie de acciones que puede llevar a cabo el sistema que no casan con las anteriores. Por ejemplo, sin ir más lejos, el borrar notificaciones pendientes, mover un preset un PTZ a un preset determinado, o también posponer, es decir, poner un retardo a un aviso determinado. Por ejemplo, en las alarmas convencionales de las casas se tiene que hay un retardo de entrada, pues en nuestra analítica también se puede hacer eso. Bien, sin ir más lejos, para que el propio cliente, cuando llega a su instalación, antes de desarmar el sistema, pues que esa notificación de detección no se envíe a CRA directamente, sino que, oye, vamos a darle 30 segundos o 40 segundos al cliente para que llegue, desarme, y cuando desarme vamos a borrar las alarmas pendientes, porque así, gracias a eso, cuando el sistema se vuelva a armar, no va a intentar enviar esa notificación encolada. Bien, los protocolos ya no solo vamos a poder activarlos en función de una detección, en función de lo que queramos, sino que también vamos a poder programar por ejemplo, la actividad de manera horaria. Bien, con esto vamos a generar un horario semanal y demás, y vamos a poder activar o desactivar protocolos. Y luego, por último, también tenemos las tareas periódicas. Es decir, que el sistema va a realizar acciones, ¿vale? O va a desencadenar protocolos cada X minutos. Aquí, por ejemplo, nos vamos a la configuración del sistema y aquí en avisos del sistema vamos a poder agregar tantos avisos como queramos, y dentro de cada aviso, ¿vale? El aviso por defecto nunca debe llevar ninguna acción porque lo único que hace es grabar el clip de vídeo asociado. Tenemos encender cámara, ¿vale? Como hemos visto. Luego los protocolos asociados a entrada-salida. También tenemos la reproducción de cuñas de sonido, integraciones y otros protocolos, ¿vale? Gracias a esta configuración, pues se puede hacer una solución pues lo más a medida posible a las necesidades del cliente y de la instalación. Algo muy interesante a la hora de definir ciertos protocolos es el tiempo. Indefinido es que hasta que algo o alguien no me diga lo contrario, voy a permanecer pues como se me diga, encendido o apagado. Segundos, pues es que solo voy a estar así unos segundos. Y por activación es, desde nuestro punto de vista, lo más curioso y lo más interesante, que es mientras que me digan que esté así, voy a estarlo. En el momento que me lo dejen de decir, me desactivo. Por ejemplo, sin ir más lejos, si activamos la alarma de la instalación, queremos que se active la analítica. Eso sería por tiempo de activación. En el momento que desarmamos la alarma de la instalación, se desarmaría la analítica por medio de los entradas-salida. ¿Vale? Una vez configurados los avisos, nos vamos a la configuración horaria y le decimos qué días de la semana queremos que se haga, hora de inicio, hora de fin, si aplica, y el aviso que queremos programar de manera horaria. En este caso, tendríamos también las tareas periódicas, que es qué quiero hacer cada X tiempo, cada X minutos. ¿Vale? Bien. Y ahora ya, ¿algo que queráis comentar en cuanto a los protocolos? Vale. Pues ahora ya entramos en lo último, que es la propia configuración de la analítica, y aquí hay que hacer la diferencia de
las zonas, ¿vale? Las zonas en Deep Wall las vamos a poder definir donde queramos, suelo, en zonas, digamos, verticales, pero no hay tipo de zona, no hay tipo vertical, tipo horizontal, simplemente hay zonas. Las dependencias siguen estando, como en nuestra analítica tradicional, es decir, aplicar una dependencia significa aplicar direccionalidad dentro de la propia escena. En este caso, lo que sí que ha cambiado es que obligatoriamente tienes que definir una regla para poder utilizarla dentro de la zona tal y como nosotros recomendamos. Oye, que si tú quieres una dependencia es porque quieres un comportamiento muy determinado en esa dependencia. Pues la dependencia va a tener que llevar su regla de dependencia en la zona origen, su regla de dependencia en la zona final. Luego ya en la zona final, por ejemplo, puedes hacer lo que quieras. Es lo que hemos comentado antes. Zona de fuera, nivel amarillo. Zona de dentro, nivel amarillo y otra de nivel verde. Las de amarillo las voy a utilizar para dependencia y la de nivel verde la voy a utilizar para detección aquí o merodeo aquí dentro. Bien. Tamaños y perspectiva. Los tamaños siempre vamos a nivel de píxel y vamos a hacerlo en perspectiva. La perspectiva la vamos a utilizar siempre que haya un trabajo de detección precisamente en distancia, digamos, a lo profundo. Bien. En este caso definiríamos la perspectiva a la parte más baja de la zona y en la parte más alejada y siempre en el eje vertical. Tiempo mínimo de permanencia en la zona. Wave Cancel y Smart Zone son las dos tecnologías adicionales de inteligencia artificial aplicada que por defecto vienen activadas. Como hemos dicho también, hemos mencionado objetivo de detección, personas y coches, y modo de alarma, alerta roja, amarilla o verde. ¿Vale? Y el aviso, por supuesto, que se tiene que desencadenar en caso de que una detección cumpla toda la regla. La ROI, la región de interés. La región de interés es lo que veis aquí, todo lo que no está sombreado en azul. Cuidado, todo lo que está sombreado en azul es negro. Información sin cambio. Si no hay cambio, no hay detección. Si no hay detección, mucho cuidado porque podemos cortar el tamaño de los objetos. ¿Vale? Entonces, si lo cortamos el tamaño de los objetos, puede que no entren dentro de las reglas que hayamos definido. ¿Vale? Esto es un poquito más grande de cómo se configuran las reglas. Y estos son los protocolos asociados a la propia analítica, es decir, qué queremos que haga el canal cuando se pierda, se recupera la señal, comprobar imagen en negro por si hay algún problema con el stream o nos han tapado la cámara y utilizar, dibujar, digamos, los metadatos dentro de los vídeos de los eventos o de la grabación continua. Por parte de la configuración del procesamiento de la imagen, tenemos la sensibilidad, el aprendizaje del entorno y la profundidad de campo, que esto son las variables que nos hacen, digamos, cómo la analítica va a poder extraer aquellas cosas que se están moviendo dentro de la escena, ¿vale? Esto es lo mismo que hemos venido utilizando en la analítica tradicional, ¿vale? Es el mismo concepto. Pero aquí entra dentro un concepto nuevo, que es la confianza del reconocimiento. Para que la propia analítica, para que Wallnet nos pueda decir si lo que está viendo es una persona o si no está seguro me lo ponga como sospechoso, este es el valor que nos interesa. Por ejemplo, si nosotros lo definimos a un 60%, ¿bien? La analítica, si cree que lo que está viendo es una persona y está seguro, al 80% nos va a poner la P de persona. Pero si está seguro a un 58%, nos va a poner la S de sospechoso, porque la confianza del reconocimiento la hemos puesto al 60%. ¿Bien? Y luego, claro, como siempre, el umbral de sabotaje, es decir, cuánto porcentaje de la escena necesitamos que cambie para tenerlo como un sabotaje real y qué hacer en caso de sabotaje. Por último, tras la configuración total de la analítica, vamos a ver cómo se comporta la analítica. Vamos a la pestaña de grabación por evento y vamos a ver todas las pruebas que hemos hecho en la configuración inicial.
vamos a ver cómo se ha comportado la escena, vamos a ver cómo tenemos que realizar el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El botón más importante de toda esta vista ya no es la búsqueda, sino es esto, el botón de la lupa, porque en el botón de la lupa vamos a poder ver el vídeo del evento, vamos a poder ver la ficha del evento y lo más importante es ver la descripción del propio evento, es decir, qué es lo que ha generado, qué es lo que ha pasado en la escena para que ese evento esté ahí, ¿vale? En caso de tener alguna duda sobre qué es lo que ha ocasionado un evento, vamos a los detalles y lo comprobamos. Y bueno, estos son pequeños consejos sobre cómo configurar la analítica. Planificar antes de configurar, es decir, ya no solo qué es lo que quiero detectar, sino qué problemas puedo tener. Vegetación, animales, oclusiones, falta de contraste, etc. Usar siempre nombres descriptivos para cualquier cosa que pongamos en el sistema para su mejor legibilidad y es decir, podemos utilizar tantas zonas y tantas reglas como queramos, pero vayamos desde la configuración más sencilla, pero que cubre las necesidades del cliente, a la configuración más compleja. ¿Por qué? Porque vamos a ir poco a poco. Si lo primero funciona, eso es una seguridad. Y luego ya crecemos. Es un proceso iterativo. No solo en la configuración inicial, sino también a lo largo del tiempo no es lo mismo configurar un día de sol que hace un día maravilloso, vemos todo de manera muy precisa, a dentro de 4 meses que resulta, ostras, pues es otoño, es invierno, la hemos liado porque no habíamos tenido en cuenta que se caen todas las hojas, que se vuelan papeles por allí, vuelan hojas para allá, no, ¿vale? No es lo mismo, hay que seguir un proceso iterativo y mantener ya no solo la analítica, sino también la propia escena, la propia instalación. Bien, vamos a ver la propia configuración de la analítica, que es, básicamente nos venimos aquí y yo estas zonas ya las tenía definidas, pero bueno, básicamente es clicar sobre la imagen y gracias a que la zona es poligonal nos vamos a poder ajustar a la escena, a las oclusiones de la escena. Bien. Yo ya he definido varias zonas aquí para que veáis que no hay tipo de zona y las reglas. Aquí es lo que os he comentado. Yo tengo la manía o la costumbre, como queráis llamarlo, de poner det de detección, es decir, quiero que detecte en una zona determinada con esta regla, o dep de dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a utilizar esta regla específicamente para una dependencia. Si os fijáis, en la zona del fondo tengo una detección, por si pasan personas y vehículos por allí. En el suelo tengo otra detección, pero en alerta verde, cuidado. En el fondo tengo alerta roja, que es cualquier cosa que se mueva por ahí, que me lo pille. Y aquí, en el exterior, no tengo ninguna. Me da igual quién pase por aquí. Ahora, alerta amarilla. Lo que venga de fuera para adentro y me da igual que sea algo sospechoso, también me lo pillas. Sin alarma y sin aviso. Muy importante esto. Si es una dependencia, para intentar quitar duplicidades, si se cumple esto y se cumple la dependencia, son 3 alarmas para realmente solo una que me interesa, que es la dependencia. Por tanto, zona individual, o sea, regla individual sin alarma y sin aviso. Lo que realmente tiene el aviso es la dependencia. Configuración de opciones de procesamiento, aquí está, aquí lo tengo. Y esta es la confianza del reconocimiento, por ejemplo. Una vez configurado todo y que esté corriendo la analítica, nos vamos aquí y vamos a ver cómo está produciéndose la propia detección. Si nos vamos aquí, vamos a ver cómo se realiza la detección. Y aquí es lo más importante, la descripción. Objeto detectado, ¿el qué? Persona. En la zona suelo, con la regla, detección suelo. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Vale? O este, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Todos los eventos que componen la propia, el propio evento en total, pues aquí lo tenemos. ¿Vale?
Aquí está todo esto. Vale. ¿Alguna pregunta, algo que queráis comentar? Pues yo tenía una cuestión, y una cuestión real, ¿vale? Sí, cuéntame. Te he escuchado hablar de las tablas de dependencias Sí. y y tenemos una circunstancia real con DeepWall que vamos a montar, vamos a implementar, colocar un poste para coger un poco el efecto muro, ¿vale? Para ir un poco el muro para coger la dependencia del salto del muro. Y Vale. abajo en el suelo, tengo un espacio escaso por un tema de que circulan grúas, ya sabes, por carriles de 1 metro. Puede haber problemas, o sea, se puede detectar lo que es el acceso de la zona 1, suelo, y luego pasar la dependencia al vertical, que como te he dicho, como tú has comentado antes, el cambiar de una zona a otra zona con una dependencia. A ver, el problema de las zonas tan sumamente estrechas, ¿vale? Es precisamente que no vamos a poder jugar con unos tiempos tan amplios. A ver, amplios me refiero a 2 segundos, ¿vale? ¿Por qué? Porque un espacio de 1 metro, dependiendo de la perspectiva que tengas, pues a lo mejor en 2 segundos o en 1 segundo te lo saltas a la torera, ¿vale? Ese puede ser un problema. Pero para asegurarnos, si te parece, yo ahora os voy a dejar mi correo por aquí y lo podemos, si quieres, me puedes pasar un correo, una imagen, oye Marcos, mira, este es el ejemplo. Y yo ahí ya con más datos reales, yo ahí ya te voy a poder decir, vale, pues esto se puede atajar de una forma o se puede atajar de otra, ¿vale? Vale. O sea, Perfecto. eso no es problema. En este caso atacamos el proyecto y fue con Maideves, con Luis, ¿vale? Con Luis Lupiáñez. Sí. Pero sí es cierto que yo tengo alguna foto que he realizado ayer y sí me gustaría que le echaras un vistazo porque tenemos que colocar el poste en un punto concreto y claro, una vez que lo dejes en el suelo ya no te va a permitir moverlo. Entonces sí me gustaría que le eches la foto para en función de lo que tú vieras decir más aquí, más allá, ¿sabes? Claro. O sea, además ten en cuenta que, a ver, me he encontrado con esto en algunas ocasiones, ya sea con la analítica tradicional o la de DeepWall, me da igual, que a lo mejor se quería analizar un pasillo muy estrecho, ¿vale? De metro, metro y medio, no más. Pero claro, ¿qué pasa? Que estamos hablando que no es lo mismo que te puedan hacer la intrusión en la parte más corta, que a lo mejor es metro y medio, y en metro y medio, pues en 1 segundo ya se te ha perdido la pista, que decir, no, es que la única opción que hay que haya alguien en ese pasillo es que vaya hacia adelante o hacia atrás. Y resulta que el pasillo son 10 metros. Entonces, a mí me da igual que haya 1,5 metros de ancho si luego la única salida que hay real son 10 metros. ¿Vale? Entonces, eso si quieres lo vemos por el correo, ponnos en copia a Luis y a mí y lo vemos Eso es. sin Vale, mayor perfecto. problema. ¿Vale? Perfecto, gracias. Nada, gracias a ti.